Shalom familia, bienvenidos a este estudio semanal de Torah en corto. Hoy exploraremos la parashá Ekef, las consecuencias de recordar y las de olvidar. Vamos allá. Ekef significa talón o a consecuencia de, y abarca desde Deuteronomio capítulo 7, versículo 12 hasta el capítulo 11, versículo 25. En esta parashá encontramos las promesas de bendición por la obediencia, la advertencia de no olvidar a Dios en la prosperidad, la lección del maná como entrenamiento de dependencia, el recordatorio de las rebeliones del desierto, el becerro de oro y la intercesión de Moisés, las segundas tablas y el arca, la exhortación a temer y amar al Eterno y el segundo párrafo del Shema. Detrás de cada sección late una misma advertencia. El peligro más grande para el pueblo de Dios no es la pobreza, sino la prosperidad sin memoria. Olvidar de dónde viniste es el primer paso para apartarte de quien te sacó. Deuteronomio capítulo 7, entre los versos 12 al 13, la parashá abre con una promesa condicional. Y será que si oyereis estos decretos y los guardareis y pusiereis por obra, el Eterno tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. La bendición de Dios no es automática ni caprichosa. Fluye naturalmente de una relación de obediencia y confianza mutua. En Isaías capítulo 49, versos 14 y 15, muestra a Sión clamando que el Eterno la olvidó. Y la respuesta de Hashem es poderosa. Él dice, ¿puede una mujer olvidarse de lo que dio a luz? Aunque ella se olvidase, yo nunca me olvidaré de ti. Juan capítulo 7, versículos 37 y 38 registra las palabras de Yeshua en el último día de la fiesta. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. La bendición prometida en Ekef fluye abundantemente en Yeshua. Dios no olvida sus promesas, aunque nosotros olvidemos las nuestras. Deuteronomio capítulo 8, versos 2 y 3. Moisés explica el propósito del desierto cuando dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Eterno tu Dios. Estos 40 años en el desierto, para humillarte y para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Te dio a comer el maná para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Eterno. El desierto no fue un error de ruta, fue un aula. Y el maná no era solo alimento, era una lección diaria de dependencia total. Isaías capítulo 49, versículos 15 y 16 refuerza esto diciendo, he aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida. En el desierto, cuando no había nada más, había esto. El Eterno llevaba el nombre de su pueblo grabado en sus manos. Yeshua cita directamente este versículo en Mateo capítulo 4, versículo 4, cuando Satanás le pide que convierta las piedras en pan. Él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Mesías vivió en su propia carne la lección del maná. La dependencia de Dios no es debilidad, es la postura correcta de todo ser creado ante su Creador. Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 14, la advertencia más temible de esta parashá. Cuídate de no olvidarte del Eterno tu Dios. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas edificado buenas casas en que habites, tu corazón se enorgullezca y te olvides del Eterno tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. La prosperidad tiene un peligro que la pobreza no tiene. Puede hacernos sentir que no necesitamos a Dios. La autosuficiencia es la idolatría más silenciosa. Isaías capítulo 49, versículos 20 y 21, muestra a Sión sorprendida por la abundancia de hijos. El lugar me es estrecho. ¿Quién me engendró estos? El mismo asombro que debe producir la bendición de Dios cuando no nos la atribuimos a nosotros mismos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, advierte a la iglesia de la Odisea, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La mayor señal de madurez espiritual no es la prosperidad, es recordar a Dios en medio de ella. Deuteronomio capítulo 9, versículos 4 al 6, Moisés advierte
contra una tentación sutil: pensar que la tierra fue dada por la propia justicia. Él dice: no pienses en tu corazón, por mi justicia me ha traído el Eterno a poseer esta tierra. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra, sino por la impiedad de esas naciones. La gracia es incómoda para el orgullo humano, porque no deja lugar para el mérito. Isaías capítulo 50, versículos 10 y 11 contrasta al que confía en el Eterno con el que anda en la luz de su propio fuego, y advierte que este último se acostará en dolor. La carta a los Romanos capítulo 4, versículos 2 al 4 declara que si Abraham fue justificado por obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entrar a lo que Dios prometió nunca fue cuestión de merecerlo, siempre fue cuestión de recibirlo con humildad. Deuteronomio capítulo 9, versículos 18 al 20, Moisés recuerda cómo se postró ante el Eterno 40 días y 40 noches después del pecado del becerro de oro. Intercedió por el pueblo y por Aarón. También me iré contra Aarón para destruirle, y también oré por Aarón en aquel tiempo. Una intercesión de 40 días. Moisés puso su vida entre el pueblo y la ira de Dios, sin haber pecado él mismo. Isaías capítulo 51, versos 1 al 3. El Señor, a través del profeta, llama al pueblo a mirar a Abraham y a Sara, de quienes vinieron, y les dice: mirad a Abraham, vuestro padre, porque le llamé solo y le bendije y le multipliqué. La intercesión de un hombre fiel puede cambiar el destino de una nación. La carta a los Hebreos capítulo 7 versículo 25 declara que Yeshua vive para siempre para interceder por nosotros. Lo que Moisés hizo por 40 días en el Sinaí, Yeshua lo hace eternamente a la diestra del Padre. Nunca subestimes el poder de la intercesión. Un hombre de rodillas puede detener el juicio sobre muchos. Deuteronomio capítulo 10, entre los versos 12 y 13, después de toda la historia de rebelión y gracia, Moisés resume lo que el Eterno pide con una pregunta retórica. ¿Qué pide el Eterno tu Dios de ti? Sino que temas al Eterno tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Eterno. No era una lista imposible. Era una invitación a una relación de amor ordenada. Miqueas capítulo 6 versículo 8 hace eco exacto de este versículo. Oh hombre, dice, el que te ha declarado lo que es bueno y que pide el Eterno de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Yeshua resume todo esto en Mateo capítulo 22 versículos 37 al 40. Todo el mandamiento cuelga de dos: amar a Dios y amar al prójimo. Lo que Dios pide no es complicado. Lo difícil es mantenerlo cuando la prosperidad nos convence de que podemos manejarlo solos. La parashá Ekef nos enseña que Dios cumple sus promesas de bendición cuando su pueblo camina en obediencia fiel. Usa el desierto para enseñar dependencia, no como castigo, sino como formación. Advierte que el mayor peligro espiritual es olvidarle en medio de la prosperidad. Nunca da la herencia por mérito propio, sino siempre por gracia soberana. Y responde a la intercesión de quienes se ponen entre su pueblo y el juicio y pide algo sencillo y total: amor, obediencia y caminar con humildad. En Yeshua todo esto encuentra su cumplimiento. Él es el maná verdadero que descendió del cielo para que el hombre no viva solo de pan. Él es quien nunca olvidó a su pueblo, lo lleva grabado en las palmas de sus manos. Él es el intercesor eterno que se puso entre nosotros y el juicio, no por 40 días, sino para siempre. Él es la respuesta a la pregunta de Miqueas: hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios no tiene nombre. Yeshua el Mesías. Ekef nos recuerda que el talón, la parte más baja del cuerpo, es la que sostiene todo. Y así también los mandamientos, que parecen pequeños, los que pisamos con el talón, son los que sostienen nuestra relación con el Eterno. No se desprecian las cosas pequeñas, se cuidan, porque en ellas también
la fidelidad. Si este estudio te bendijo, dale like, suscríbete y comparte. Baruch Hashem, que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Yeshua el Mesías sea con todos ustedes. Amén.